Hola jóvenes, nos volvemos a ver para resolver los ejercicios de la semana número 2. Veamos entonces, recordemos que la semana 2 habla de materia y energía. Es decir, vamos a recordar todo lo que es materia con su clasificación, lo que son sustancias y mezclas, cuáles son las sustancias, si son átomos o moléculas, si son elementales o compuestos, y las mezclas si son homogéneas o heterogéneas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo resolvemos estos ejercicios. Dice, la materia es todo aquello que tiene masa, ocupa un lugar en el espacio y guarda relación con la energía. Esta última se define como la capacidad de realizar trabajo. Con respecto a la materia y energía, marque la alternativa incorrecta. Cabe resaltar de que muchos autores dicen de que la materia y la energía están muy finamente unidas. Tanto así que dicen que la materia es energía condensada y que la energía es materia dispersa. Hay una relación ahí. Entonces, ¿qué me dice? Con respecto a materia y energía, los elementos pueden ser atómicos o moleculares. Hay que recordar que la materia se divide en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras pueden ser elementos o compuestos. Y los elementos pueden ser atómicos o moleculares. Y los atómicos, obviamente, están formados por un átomo y los moleculares, átomos iguales. Entonces, ¿los elementos pueden ser atómicos o moleculares? Correcto. ¿Las mezclas tienen una composición variable? Sí, porque la mezcla se basa en la unión de dos sustancias puras. Es decir, vamos a darle ejemplo. Tengo un vaso con agua y le echo una cucharada de sal. ¿Es una mezcla? Sí, es una mezcla. Si le echo otra cucharada de sal, ¿dejará de ser mezcla? No, sigue siendo una mezcla. De tal manera en que su composición puede ser una cucharada de sal y todo el vaso con agua, o pueden ser 2, o pueden ser 3, o pueden ser 4, sin ningún problema. Entonces eso es correcto. Los compuestos tienen composición fija y definida. Eso es la definición de una sustancia pura. Toda sustancia pura tiene una composición fija y definida. Entonces, si una sustancia pura tiene esa definición, los elementos y los compuestos también lo tienen. La unidad del Sistema Internacional de Energía es la caloría. A ver, energía. ¿En qué se mide la energía? En el Sistema Internacional, la energía tiene la misma unidad del trabajo que vendría a ser fuerza por distancia. Esto es metros sobre segundo cuadrado por metros, es decir, kilogramo metro cuadrado segundo cuadrado. Esto es el joule. Entonces, la unidad de energía es el joule. Que se exprese en otra unidad, que es la caloría, es otra cosa. Pero en el Sistema Internacional es el joule. Entonces, la respuesta es la D. ¿Qué nos dice la pregunta 2? Dice, tradicionalmente la materia se clasifica en mezcla y sustancia. Las mezclas se definen como conjunto de sustancias y estas últimas se refieren a un tipo de materia pura y homogénea. Dadas las siguientes muestras, seleccione la alternativa que contenga respectivamente una sustancia compuesta y una mezcla heterogénea. Entonces, 1, ¿qué cosa es 1? Hidrógeno. Está formado por un solo tipo de átomos,
Entonces es una sustancia pura y dentro de la sustancia pura es una sustancia elemental. 2. Gas natural. El gas natural principalmente está formado por metano, más o menos entre un 75 y un 95%. Entonces está formado de un componente, pero tiene más. Entonces es una mezcla. Pero cuando uno observa el gas natural, es un gas, no tiene diferentes fases, entonces es una mezcla homogénea. 3. Tenemos la sal común, que es el cloruro de sodio. ¿Qué es el cloruro de sodio? Es una sustancia y como sustancia es un compuesto. ¿Por qué? Porque está formado por dos átomos diferentes, el sodio y el cloro. 4. La arena. La arena principalmente está formado por feldespatos, pero como podemos observar, la arena tiene diferentes formas. Por tal razón, es una mezcla. ¿De qué tipo? Heterogénea. Y 5, el bronce. ¿El bronce qué cosa es? El bronce es una aleación, principalmente formada por zinc y por cobre. Los porcentajes pueden variar, pero principalmente el bronce está formado por ellos dos. De tal manera que voy a tener una mezcla de tipo homogénea. ¿Qué me preguntan? Dice, respectivamente, sustancia compuesta y mezcla heterogénea. Sustancia compuesta, la sal. Su mezcla heterogénea, la arena. Entonces sería 3 y 4. Esta sería mi respuesta. Veamos el problema 3. ¿De qué me está hablando este problema? Dice, entre las propiedades físicas de la materia encontramos las llamadas intensivas, que son aquellas que no dependen de la cantidad de masa o de materia, y las extensivas que sí dependen de ella. Dadas las siguientes propiedades, identifique la alternativa o indique la alternativa que contiene solo propiedades intensivas. Entonces, intensiva no depende de la masa. Y por ende, la extensiva depende de la masa. ¿Qué me preguntan? ¿El peso depende de la masa? Claro que sí. Peso extensivo. Densidad es intensiva. Profe, pero no dijo de que la densidad dependía de la masa, porque la densidad es igual a masa sobre volumen. Sí, es cierto, pero por ejemplo, hemos dicho que la forma de identificar una sustancia era por su densidad. Es decir, si yo tengo 1 kilo de oro o 1 tonelada de oro, ¿su densidad va a variar? No. Entonces, ¿me importa si es 1 kilo, 1 gramo, 10 kilos o 1 tonelada? No importa, siempre la densidad de la sustancia va a ser la misma. Y es que, para explicar esta densidad, es como decir, la masa, ¿es una propiedad intensiva o extensiva? Es extensiva. ¿El volumen de una sustancia depende de la masa? Sí, también. Y es como si tuviéramos dos extensivas, se simplifican
y te genera una intensiva, razón por la cual la densidad no es una propiedad que depende de la masa, como acabamos de explicar. La inercia depende de la masa, es decir, si yo tengo un camión, este frena y tiene una piedrita en la parte de atrás, ¿pasa algo? No, pero si tengo un camión que tiene un piedrón en la parte de atrás y frena, ¿le pasa algo al camión? Claro, se destruye porque la piedra va a venir con toda la fuerza. Entonces, sí depende de la masa. Tenemos el volumen. Como ya explicamos, el volumen también depende de la masa extensiva. Tenemos la temperatura. La temperatura depende de la masa. Es decir, pongo 1 litro de agua a hervir. Temperatura 100 grados. Pongo 1000 litros de agua a hervir. Temperatura 1100 grados. No influye. Entonces la temperatura es intensiva. ¿Qué me preguntan? ¿Cuáles son las propiedades intensivas? Peso, densidad, no. Inercia, volumen, no. Densidad, inercia, no. Volumen, temperatura. El volumen sí depende de la masa. Entonces me queda la E. ¿Qué me dice el problema 4? El problema 4 habla de las propiedades químicas son aquellas que para ser observadas es necesario alterar la naturaleza de las sustancias. Es decir, por ejemplo, ¿cómo sé que la gasolina es inflamable o combustiona? ¿Por qué? Porque se prende y genera otros productos, ¿cierto? Te genera energía. Mientras que yo puedo decir, este lapicero es de color negro. ¿Por qué? Porque lo puedo observar y in situ puedo decir que su color es negro y que no va a alterar las propiedades. Es decir, una propiedad física, una propiedad química. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, dice, al respecto identifique la alternativa que involucra a una propiedad química. El color, ¿qué propiedad es? Física. Porque puedo observar el color sin que la sustancia pueda cambiar. No se transforme en otra. La dureza de un metal. Dureza. ¿Qué es la dureza? La capacidad para hacer surcos sobre otra superficie. Porque un diamante es duro y raya otra superficie, ¿deja de ser diamante? No. La solubilidad de la sal en agua. A ver, daría esto una idea posiblemente errada. Yo tengo un vaso con agua, le echo sal, agito la sal y esta sal se disuelve, desaparece. Se ha disuelto los iones. Daría la impresión de que ha habido un cambio químico. Pero ¿qué pasa si evaporo el agua? Si evaporo el agua, otra vez aparece la sal debajo o en el fondo del recipiente. ¿Qué pasó? ¿Es una propiedad física o química? Si lo único que hago es evaporar el agua y me queda otra vez la sal tal como empezó. Obviamente es una propiedad física. El sabor agrio de un ácido. ¿El sabor es una propiedad física o química? El sabor, algo inherente a la sustancia, es decir, por comer un limón y sentir su sabor agrio o ácido, ¿dejará de ser limón? No. Entonces el sabor también es una propiedad física. Dice, el ataque de un metal con ácidos. Cuando tú coges un metal y lo pones en un ácido, ¿qué sucede? El metal cambia. Ya no puedes, si evaporas el ácido, ya no vas a tener el metal. Entonces, aquí sí estamos hablando de
el ataque con ácidos si es una propiedad química, porque se altera la identidad de la sustancia. Entonces, esta sería la respuesta. Veamos el problema 5. Dice, el cobre es un elemento de color rojizo, buen conductor de corriente eléctrica y posee una densidad de 8.960 kilogramos por metro cúbico. Con el oxígeno forma dos óxidos y por acción del ácido sulfúrico forma el sulfato de cobre 2. De acuerdo con lo enunciado, determine la cantidad de propiedades físicas y de propiedades químicas del cobre. Me dice, el cobre es un elemento de color rojo. Color, propiedad física. Buen conductor, propiedad física. ¿Por qué? Si yo cojo un pedazo de cobre y lo meto en el enchufe, el cobre sigue siendo cobre por más que conduzca corriente. Dice, posee una densidad. Propiedad física. Dice, con el oxígeno forma dos óxidos. Ya está hablando de una reacción química. Entonces, está hablando de una reacción con oxígeno. Propiedad química. ¿Por qué? Porque está hablando de la formación de óxidos. Es decir, el cobre ya no es cobre, ahora es óxido de cobre. Tenemos reacción con ácidos. Ahora forma el sulfato de cobre. Entonces, otra propiedad química. Entonces, tengo tres propiedades físicas y dos propiedades químicas. La respuesta sería entonces 3 y 2. Veamos el problema 6. ¿Qué me dice? Dice, al modificar las condiciones de presión o temperatura de la materia, esta se puede presentar en distintos estados de agregación. Estos estados poseen propiedades diferentes. Los más conocidos y observables cotidianamente son el sólido, líquido, gaseoso y el plasmático. Al respecto, determine la secuencia de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Cabe resaltar de que cuando hablamos de estados de agregación, implica mucho la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión que hay entre sus átomos, moléculas o partículas que lo forman. Si la fuerza de atracción es muy grande, estamos hablando del sólido. Si estamos hablando de la fuerza de atracción y repulsión de manera proporcional, estamos hablando del líquido. Y si hablamos de mayor fuerza de repulsión, estamos hablando del estado gaseoso. Dice, los líquidos se funden al disminuir la temperatura. Entonces acá estamos hablando de cambios entre los estados. Recordemos, sólido, líquido y gas. De sólido a líquido, nosotros sabemos que se llama fusión. De líquido a sólido, solidificación. De líquido a gas es evaporación. De gas a líquido, licuación. O podría ser condensación. De sólido a gas es sublimación. Y de gas a sólido, sublimación inversa o también deposición. A ver, ¿qué me preguntan? Los sólidos se funden al disminuir la temperatura.
Para que un sólido pase a líquido es fusión, pero ¿disminuir temperatura o aumentar la temperatura? ¿Qué dijimos? En el sólido la fuerza de atracción era mucho mayor que la fuerza de repulsión. En el líquido ambas fuerzas eran iguales. Para que el sólido pase a líquido yo tengo que dar energía para vencer esas fuerzas de atracción. No puedo disminuir, tengo que aumentar la temperatura. Falso. Los líquidos se licúan al aumentar la temperatura. ¿Los líquidos se licúan? ¿Los líquidos pueden pasar a gas por licuación? No, falso. ¿Quiénes se licúan? Los gases o los vapores realmente. Los sólidos al sublimarse pasan al estado gaseoso, sólido, sublimación, gaseoso, correcto. Entonces, la respuesta es la C. Problema 7. En el problema 7 me dice, los cambios en la materia pueden ser físicos, los cuales se caracterizan por no alterar la naturaleza de una sustancia. Pueden ser químicos, donde ocurre la transformación de una sustancia en otra, y nucleares, que se llevan a cabo a nivel del núcleo atómico. Al respecto, seleccione la alternativa correcta. Recapitulando un poco, cuando hablamos de un cambio físico, estamos hablando fácilmente de un cambio de estado, de un cambio de forma, de un cambio de tamaño, vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque la sustancia sigue siendo la misma, no varía su identidad. En el cambio químico, como bien dice el problema, ya estamos viendo una variación en la identidad de la sustancia. Y en el cambio nuclear, tengo un átomo, ocurre el cambio y me sale otro átomo. Entonces, dice, al respecto, seleccione la alternativa correcta. La fermentación es un cambio físico. ¿Recuerdan ustedes algún proceso de fermentación? ¿Qué se logra con la fermentación? Que recuerde, debe ser una bebida alcohólica. Un vino, un pisco, hasta la misma cerveza. Pero inicialmente eran alcohol. ¿De dónde sale el vino? De la uva, específicamente del azúcar de la uva, que se fermenta y pasa a alcohol. Entonces, si tengo azúcar, alcohol, ¿son lo mismo? No. ¿Qué cambio es? Cambio químico. Entonces, fermentación implica cambio químico. Por tal razón, el primero es falso. La desintegración del carbono 14 es un cambio nuclear. Entonces, si yo tengo el carbono 14 y este se desintegra, va a pasar a otro átomo. Y entonces sí es un cambio nuclear. Y esto es correcto. Dice, por licuación, un sólido cambia físicamente a líquido. Para que un sólido pase a líquido, es una fusión. Y sería un cambio físico. Falso. La electrólisis del agua corresponde a un cambio químico. Electrólisis. ¿Qué significa la palabra electrólisis? Su mismo nombre nos dice algo. Electro, corriente, corriente eléctrica. Lisis, ¿qué cosa es? Ruptura, rompimiento de enlace. Entonces, ¿qué voy a romper? El agua. Si rompo el agua, ¿qué sale? ¿De qué está formado el agua? Hidrógeno y oxígeno. Entonces, va a salir hidrógeno y oxígeno. Pregunta, ¿el agua era lo mismo que el hidrógeno y el oxígeno? No. ¿Por qué? Porque es un cambio químico. Y eso es
Falso. La digestión de un alimento es un cambio físico. Falso. Es decir, ustedes comen carne, arroz, huevo y no se asimilan nutrientes de eso. ¿Para qué comemos? Para tener energía, para tener los nutrientes que nos permitan hacer algo. Entonces, de cada parte vamos a ir extrayendo ciertas partes para nuestro beneficio. De cada alimento sacamos partes. Y eso es un cambio químico. Por eso también es falso. Veamos qué nos dice el siguiente problema. Dice, una barra de plomo que tiene una masa de 200 gramos se encuentra inicialmente a una temperatura de 80 grados. Se introduce en el agua y se enfría liberando en el proceso una energía de 180 calorías. Determine la temperatura final en grados centígrados de dicha barra. Aquí algo importante. Cuando nosotros definimos el calor, nosotros decimos que el calor es igual a mce delta de T. Pero aquí hay que considerar algo importante, muy importante. Libera. Esta palabra nos dice mucho. Pregunta, nosotros tenemos dos tipos de calor. Calor absorbido y calor liberado. Aunque numéricamente sean iguales, para diferenciarlos tiene que haber algo. Y esto es que cada vez que nosotros tratemos de un calor absorbido, el calor es positivo. Mientras que si el calor es liberado, el calor es negativo. Por tal razón, yo voy a decir, calor, ¿cuánto es? 180 calorías. Pero, como es liberado, menos. Masa, 200 gramos. Temperatura inicial, 80. Me piden hallar la temperatura final. Entonces, fácilmente yo puedo hacer menos 180 calorías es igual a 200 gramos por 0,03 calorías por grados centígrados por el delta de T. Se van las calorías, se van los gramos, entonces me queda 180 menos 180 entre 6. Esto sería el delta de T. Por tal razón, delta de T es igual a menos 30. Entonces, yo tenía que el delta de T es temperatura final menos la temperatura inicial, que vendría a ser temperatura final menos 80 es igual a menos 30. Temperatura final sería 50 grados. Y esa es la respuesta. Entonces veamos el problema 9. En el problema 9 me preguntan, la capacidad calorífica es la energía necesaria para aumentar la temperatura de una determinada sustancia en una unidad de temperatura y depende de la masa. Si esta aumenta, la capacidad calorífica también aumenta. Calcule la capacidad calorífica en calorías por grado centígrado de 10 gramos de aluminio. Para hallar la capacidad calorífica de una sustancia, se multiplica la masa por el calor específico. Como me están diciendo, masa 10 gramos y el calor específico del aluminio es 0,897 joules por gramos por grados centígrados, la capacidad calorífica sería 10 gramos por
0,897 joules por gramo por grado centígrado. Se van los gramos y me sale 8,97 joules por grado centígrado. Esta vendría a ser la capacidad calorífica que se da para el aluminio. El problema es que me dicen en calorías por grado centígrados. Entonces hay que hacer una conversión, 8,97 joules por grado centígrados por, yo sé que 4,18 joules equivale a una caloría, se va esto, y esto me sale 2,14 calorías por grado centígrados. Y la respuesta vendría a ser la A. Veamos el problema 10. Cuando hablamos del problema 10, me está diciendo que tengo dos sustancias, una que tiene una alta temperatura y una que tiene una baja temperatura. Cuando entran en contacto estas especies, una pierde temperatura y la otra gana temperatura, lo que es la transferencia de calor. Entonces, siempre cuando se habla de transferencia de calor, los dos calores tienen que ser iguales, pero como ya hemos hablado en la anterior, cuando el calor es absorbido es positivo y cuando el calor es liberado es negativo. De tal manera que cuando hay transferencia de calor, se considera que el calor perdido tiene que ser igual al calor ganado, solo que con signos distintos. Entonces, aquí hay que tomar en consideración quién gana y quién pierde calor. Entonces, tenemos al zinc y tenemos al agua. El zinc me dice masa 100 gramos, temperatura inicial 200 grados, masa del agua 200 gramos, temperatura inicial 50 grados. Obviamente, cuando entren en contacto vamos a llegar a una temperatura de equilibrio. Volviendo a lo que habíamos formulado, yo sé quién va a perder calor, el zinc. Entonces, la masa por el calor específico por el delta de T del zinc debe ser igual a la masa por el calor específico por el delta de T del agua, considerando que esto tiene signo negativo. Entonces, reemplacemos los datos. Masa 100 gramos por calor específico del zinc 0,09 calorías por gramos por grados centígrados por temperatura final menos temperatura inicial. Pero como tiene el signo menos, podemos decir 200 menos la temperatura final. Eso viene a ser igual a la masa, que sería 200 gramos, por una caloría por grado centígrado, por el delta de T, que sería temperatura final, menos 50. Ya está. Ya tenemos nuestras ecuaciones. 100 con 200 me queda 2. Entonces, de aquí sería calorías con calorías, gramos con gramos, y tenemos que 18 menos 0,09 temperatura final es igual a 2 temperatura final menos 100. Temperaturas para un lado, números para el otro, 118 es igual a 2,09 temperatura final. Y aquí tenemos temperatura final es igual a 118 entre 2,09, eso me sale 56,4 grados. Y esa es mi respuesta. Veamos entonces el problema 11. Dice, para que un litro de agua varíe su temperatura de 25 a 85 grados, se necesitan 2,5 por 10 a la 5 joules. ¿Qué volumen de agua podría calentarse si se integra 5 por 10 a la menos 4 kilogramos de material radiactivo? Cuando encontramos la palabra material radiactivo, implica que la masa se va a transformar en energía. Por tal razón, para ello nosotros utilizamos la ecuación de Einstein. Yo sé que la energía
es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que la energía que yo voy a utilizar es igual a la masa, que vendría a ser 5 por 10 a la menos 4 kilogramos, por la velocidad de la luz, que viene a ser 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto vendría a ser 5 por 10 a la menos 4 por 9 por 10 a la 16. Esto me sale 4,5 por 10 a la 13 joules. Entonces ya tengo la energía liberada por esa masa. Ahora me dice, si para calentar 1 litro de agua yo requiero 2,5 por 10 a la 5 joules, si yo tengo 4,5 por 10 a la 13 joules por, yo sé que para 1 litro de agua yo necesito 2,5 por 10 a la 5 joules, se va, esto me sale 1,8 por 10 a la 8 litros de agua. Pero no tengo ninguna respuesta con 1,8 por 10 a la 8 litros. Entonces tengo que pasarlo o a metros cúbicos o a centímetros cúbicos. Entonces 1,8 por 10 a la 8 litros por, yo sé que 10 al cubo litros es 1 metro cúbico. Se va, y esto me sale 1,8 por 10 a la 5 metros cúbicos. Y esa sería mi respuesta. Muy bien, muchachos, hemos llegado a la última parte de esta semana 2. Espero que les haya servido la resolución de estos problemas para afianzar sus conocimientos. Nos estaremos viendo en otra ocasión.